Dicen que hay decisiones que no cambian la vida de inmediato, pero sí el alma para siempre. Y esta historia que estás a punto de escuchar es una de esas que no solo te toca, te transforma. En los campos secos del norte de México, donde la tierra cruje bajo el sol y la fe es lo único que aún florece, un humilde campesino llamado Don Mateo se enfrentó al mayor dilema de su vida. Riquezas, tierras, respeto, todo a su alcance. Pero en lugar de tomarlo, eligió lo que muchos considerarían una locura. Eligió la cruz. ¿Qué lo llevó a hacer semejante elección? ¿Por qué renunciar a todo lo que el mundo llama éxito? La respuesta solo la descubrirás si te quedas hasta el final. Bienvenido a Almavillo Relatos. Si esta historia ya te está tocando el alma, suscríbete y acompáñanos en más relatos llenos de sabiduría, fe y giros inesperados. Don Mateo vivía en una aldea olvidada por el tiempo, donde el sol caía con furia sobre la tierra agrietada y la vida apenas dejaba espacio para el descanso. Pero su alma era rica. Cada mañana se levantaba antes del alba, con las manos endurecidas por años de trabajo, arando su pequeña parcela con la misma oración en los labios. Gracias, Señor, por este nuevo día, aunque solo tenga pan duro y agua tibia. Por las noches, cuando el silencio cubría los tejados y solo se escuchaban los grillos, Don Mateo hablaba en voz baja con Dios. Muchos lo tomaban por resignado, pero él lo sabía. Quien aprende a agradecer incluso el polvo entre sus dedos, ha entendido algo que el oro no enseña. Un día llegó al pueblo un forastero, elegante, de sonrisa fácil y voz envolvente. Nadie sabía de dónde venía, pero traía consigo promesas de progreso. «Esta tierra está dormida», dijo, «pero con dinero puede despertar». «¿Para qué quiere esta tierra polvorienta?», preguntó Don Mateo. El hombre no respondió con claridad, pero prometió que si vendía, no volvería a trabajar nunca más. «Podrá vivir con dignidad, Don Mateo. ¿No está cansado de sufrir?». La frase le quedó resonando en el pecho, como una canción extraña que no podía quitarse de la cabeza. Aquella noche comenzó una tormenta dentro de él. El forastero no solo hablaba con palabras dulces, también traía papeles, mapas, promesas de maquinaria, de transformación, de un futuro brillante. Algunos vecinos se le acercaban con esperanza. «Este hombre va a cambiar nuestras vidas», decían. Pero Don Mateo no podía dejar de sentir que algo no encajaba. ¿Por qué esa tierra? ¿Por qué él? La voz del forastero, suave pero firme, regresaba una y otra vez a su mente. Ha trabajado toda su vida sin frutos. ¿No es hora de descansar? Mateo miraba su parcela desde la ventana como si ya no le perteneciera. Recordó entonces las palabras de su padre. El diablo nunca viene con fuego, viene con sonrisas y papeles bien firmados. Y por primera vez sintió miedo. Miedo no del forastero, sino de sí mismo. De ceder ante una promesa fácil y perder su verdadero tesoro, su alma. Esa noche, Don Mateo no pudo dormir. Se sentó frente a su cruz, la miró largamente, como buscando una señal. El dinero que le ofrecían era más de lo que había visto en toda su vida. Podría arreglar su casa, comprar ropa nueva, quizás hasta viajar. Pero había algo que no lo dejaba en paz. Una sombra en el pecho. ¿Y si esto no es una bendición?
sino una trampa disfrazada de oportunidad. Recordó lo que su padre decía: «No todo lo que brilla es oro, hijo, y no todo oro brilla». Pensaba en su esposa fallecida, en las veces que lloraron juntos de impotencia, y también en los momentos que se abrazaron solo por estar vivos. Cada rincón de su parcela tenía un eco. El árbol donde su hijo aprendió a trepar, la piedra donde se sentaba a descansar, la grieta del pozo donde su esposa solía lanzar migas para los pájaros. Aquella tierra no solo era su sustento, era su biografía. Cada surco contenía años de esfuerzo, de fe ciega, de perseverancia silenciosa. Y en medio de esa noche oscura, con las estrellas como testigos, se le llenaron los ojos de lágrimas. No por miedo a perder, sino por temor a traicionarse a sí mismo. «Dame sabiduría, Señor», susurró. «No me dejes cambiar mi alma por monedas que brillan, pero no alumbran». A la mañana siguiente, don Mateo caminó hasta el terreno y miró la tierra. En ella había enterrado años de esfuerzo, lágrimas por su esposa fallecida, juegos de sus hijos pequeños, oraciones hechas al atardecer. Esa parcela no era solo tierra, era memoria, era promesa. Volvió a casa, tomó la cruz entre sus manos y sintió una paz firme, sin explicación. Por cierto, si has llegado hasta aquí y esta historia te está tocando el alma, escríbenos en los comentarios la palabra esperanza. Así sabremos que aún hay corazones latiendo del otro lado. El forastero regresó y don Mateo salió al encuentro. «Gracias por su oferta, pero no vendo». «¿Ni siquiera lo piensa? Está rechazando una fortuna. Algunos tesoros no se compran. Y esta cruz me ha dado más riqueza que todo su dinero». El forastero insistió, incluso sacó el dinero frente a él. Pero Mateo no parpadeó. «Me niego a vender el lugar donde aprendí a ser quien soy». El forastero, molesto, trató de persuadirlo con nuevas cifras, aún más escandalosas, pero la decisión estaba tomada. Al ver que no lograría convencerlo, se marchó dejando tras de sí una nube de polvo y un murmullo de incredulidad entre los vecinos. Muchos lo miraban como si hubiese perdido la razón. ¿Cómo alguien podía rechazar tanto? Pero para don Mateo, la cruz que colgaba en su pared era más valiosa que cualquier cheque. Esa mañana, al regresar a casa, colocó una vela encendida junto a la cruz. No como símbolo de victoria, sino de resistencia. A veces lo más difícil no es elegir lo correcto, sino mantenerse firme cuando todos te llaman loco. Los días pasaron. Algunos vecinos lo consideraron un tonto. «Podrías haber salido de esta miseria», murmuraban. Otros le dieron la espalda. Pero algo en don Mateo había cambiado. Se le notaba más erguido, más luminoso. Comenzó a sembrar flores junto a los surcos secos, como si supiera que algo bueno estaba por venir. Un día, una mujer mayor tocó su puerta. Venía de un pueblo lejano. «Busco a quien no vendió su fe», dijo. Ella tenía tierras fértiles, pero no familia, y quería dejarlo todo a alguien digno. Mateo, incrédulo, le ofreció agua. Ella vio la cruz en su pared, sonrió y dijo: «Ya entendí. Esta cruz fue tu elección y también tu bendición». No se lo podía creer, pero por primera vez se sintió bendecido por lo que no aceptó, no por lo que recibió. Esa mujer, llamada Doña Remedios, era conocida por su generosidad y sabiduría.
Durante días conversaron bajo la sombra del árbol que Mateo tanto cuidaba. Le preguntó sobre su decisión, sobre su vida, sobre su fe. Mateo no habló de milagros, sino de luchas. Le contó cómo, en su peor momento, eligió la cruz porque era lo único que le daba fuerza. Y doña Remedios comprendió que no buscaba a alguien perfecto, sino a alguien verdadero. Antes de marcharse, le entregó un documento, las escrituras de un campo fértil, junto con una carta. En ella escribió: «El que no vende su alma merece sembrar esperanza». Doña Remedios, antes de partir, se detuvo frente al terreno de don Mateo. Observó con atención los surcos secos donde él había comenzado a sembrar flores y dijo: «Aquí no hay riqueza material, pero abunda la riqueza del alma». Aquellas palabras quedaron grabadas en Mateo como un sello. Al día siguiente, leyó la carta una y otra vez. Lloró, no de tristeza, sino de algo más profundo, de gratitud por haber resistido. Esa misma semana, comenzó a trabajar la tierra que ella le había dejado, no para sí mismo, sino para enseñar a otros. Invitó a los jóvenes del pueblo, a los niños, a las viudas solitarias. Cada uno tenía una función. Les enseñó a plantar, a cuidar, pero sobre todo, a creer. También colocó una cruz en el nuevo campo, hecha por él mismo con 2 ramas del huerto viejo, y junto a ella clavó una piedra con una frase: «Aquí florece la fe que no se vendió». Aquello no era solo un homenaje, era un faro para cualquiera que dudara. Y así, don Mateo, que había sido llamado loco, empezó a ser llamado maestro. No por su sabiduría técnica, sino por la coherencia de su alma. A veces, los mayores actos de abundancia nacen de la renuncia, y esa renuncia fue su siembra más fértil. El pueblo se transformó. Otros comenzaron a visitar a don Mateo, a pedirle consejo, a sembrar como él. Lo que antes era tierra seca comenzó a florecer, no por milagro, sino por el ejemplo de un hombre que prefirió la fe al atajo fácil. La historia del campesino que fue tentado con una fortuna, pero escogió la cruz, se volvió leyenda local. Incluso los niños repetían su decisión con orgullo. El forastero no volvió jamás, y la sombra que alguna vez cubrió el alma de Mateo se disipó, como si el cielo hubiera respondido con luz a su firmeza. Uno de los niños que solía visitarlo con frecuencia le dijo: «Don Mateo, yo también quiero una cruz como la suya». Y él, con lágrimas en los ojos, respondió: «No necesitas madera, hijo, solo el valor de no traicionarte a ti mismo». Los jóvenes, que antes soñaban con irse del pueblo, comenzaron a mirar su tierra con otros ojos. Vieron que la verdadera riqueza no estaba en lo que venía de afuera, sino en lo que se defendía por dentro. Mateo organizaba encuentros semanales donde hablaba de decisiones, de valores, de esperanza. No era un predicador, pero sus palabras tocaban el alma. Con los años, su parcela se llenó de vida. Flores, árboles frutales, bancos de madera donde las familias se reunían. Había creado un pequeño oasis, no con dinero, sino con fe. Y esa fe, silenciosa pero firme, había contagiado a todo un pueblo. Y no solo los más jóvenes se acercaban. Hombres mayores que antes se burlaban de su fe, comenzaron a pedirle consejo. Viudas que antes vivían en soledad,
Ahora ayudaban en la siembra y compartían historias de esperanza. Cada rincón del campo se llenó de propósito. Había quienes llegaban desde pueblos vecinos solo para escuchar a ese hombre que no vendió su alma. Mateo les recibía con humildad, ofreciendo no respuestas, sino presencia. «Yo no sé más que ustedes», decía, «solo aprendí a no dejarme vencer por la prisa del mundo». Con el tiempo, algunos comenzaron a llamar al lugar el Campo de la Cruz. Se convirtió en símbolo de esperanza para todos los que pasaban por tiempos difíciles. Incluso hubo quien afirmó que al pisar esa tierra sentía paz. Y aunque Mateo nunca buscó aplausos, su nombre se volvió semilla en los labios de muchos. Porque cuando alguien se mantiene firme en su verdad, aunque el viento sople fuerte, se convierte en raíz para otros. Años después, ya anciano, don Mateo escribía sus memorias con letra temblorosa. No hablaba de cosechas, ni de oro, ni de pérdidas. Hablaba de decisiones, de esas que parecen pequeñas pero que tallan el alma con fuego. Lo fácil engaña, lo verdadero cuesta. Su casa seguía siendo humilde, pero cada rincón hablaba de esperanza. En una repisa, junto a una vela encendida, estaba la cruz. No relucía, no brillaba, pero tenía el poder de cambiar destinos. No porque fuera mágica, sino porque alguien, un día, decidió no soltarla. Y aunque su historia no llenó periódicos ni redes, quedó escrita en las miradas de los que supieron ver más allá del oro. Porque en un mundo que compra todo, la fe no tiene precio. A su lado, reposaban cartas de personas que lo habían visitado a lo largo de los años. Algunas escritas a mano, otras con dibujos de niños que lo veían como un abuelo. Todas hablaban de gratitud, de inspiración, de valor. Una decía: «Gracias por recordarme que aún existe gente que no se vende». Don Mateo cerró los ojos una tarde de otoño y no volvió a despertar. Pero su historia no terminó ahí. Cada vez que alguien en esa aldea se enfrentaba a una decisión difícil, recordaba su nombre, y en la plaza del pueblo, sobre una piedra sencilla, grabaron una frase: «Aquí vivió un hombre que eligió la cruz y sembró esperanza». Algunos viajaban kilómetros solo para ver esa piedra. Se sentaban frente a ella en silencio, como si esperaran escuchar su voz, y muchos aseguraban que, en el susurro del viento, aún se sentía su oración. Y así terminó la historia del campesino que fue tentado con una fortuna y escogió la cruz. No ganó fama ni riquezas, pero ganó algo más profundo: paz, respeto y una comunidad transformada por su ejemplo. A veces la tentación no llega con cuernos, sino con promesas dulces. Pero los que se mantienen fieles a su voz interior, aunque tiemblen, aunque duden, siempre son recompensados. Su legado quedó sembrado, no solo en la tierra, sino en los corazones. Hoy, muchos repiten su historia como una leyenda de esperanza. En escuelas, en reuniones familiares, en noches de duda, porque todos en algún momento somos tentados por lo fácil. Y necesitamos recordar que hay caminos que no se venden. La cruz que Mateo eligió no fue de madera, sino de convicción. Y esa elección marcó el destino de muchos. Don Mateo no dejó herencias materiales, pero dejó algo mucho más valioso: la enseñanza de que, incluso en un mundo que corre detrás del oro, todavía hay almas que caminan despacio, pero con verdad. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Si esta historia te tocó el corazón, te recomiendo que veas mi próximo video. Suscríbete al canal,
Compártela con alguien que necesite escucharla y déjanos en los comentarios qué significa para ti la palabra cruz. Nos vemos en el próximo video de Almavillo Relatos, donde cada historia tiene una llama y cada llama puede encender una vida. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.